compañeros y compañeras, ingeniero Cristian, tengan todos buenas tardes. En este video les explicaremos un poco sobre el tema de investigación que nos correspondió de la Cátedra de Propagación de Plantas, la que es impartida por el ingeniero Cristian Edenilson García. A continuación, les detallaremos más a fondo sobre lo que trata nuestro tema. El tema de investigación que nos corresponde y el que les presentaremos en este video es estructuras germinadoras y enraizadoras, que será presentado por lo que es mi compañera Jacqueline Lourdes Araujo Villanueva y su servidora Milagro de la Paz Iglesias Luna. Pero antes de iniciar de lleno con nuestro tema, les presentaremos a continuación lo que es una pequeña reflexión, que dice de la siguiente manera: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa fuerza es la voluntad. Como bien sabemos, compañeros, si nosotros tenemos la voluntad de hacer algo, podemos lograr lo que sea. Nosotros podemos tener objetivos o metas, ya sea para largo o corto plazo, pero si nosotros no contamos con esa voluntad de hacer las cosas, por muy pequeñas que sean, nunca podremos llegar a nuestro objetivo. Un ejemplo claro sería la situación en la que estamos hoy. Todos decimos, es cierto, tenemos tareas y todo, que estar en casa encerrado no es justo. Pero sabemos que si nosotros cumplimos con todas esas acciones, por muy pequeñas que sean, al final podremos pasar la materia y terminaremos un ciclo vivos y con buenas calificaciones. Dejando de un lado la reflexión, iniciaré explicándoles más a fondo sobre nuestro tema. Iniciaremos con la siguiente lámina, en la que podemos observar el tema estructuras germinadoras. Pero, ¿qué son las estructuras germinadoras o para qué nos sirven? Bueno, pues decimos que en la propagación vegetativa comprende desde procedimientos sencillos conocidos de tiempos inmemorables, es decir, de hace muchísimo tiempo atrás, por los campesinos de todo el mundo, hasta procedimientos tecnológicamente muy avanzados, basados en la tecnología del cultivo de tejidos vegetales. Podemos observar en esta lámina lo que es la palabra tecnología. ¿Qué quiere decir tecnología? Quiere decir que todos estos procedimientos han estado funcionando gracias a lo que es muchos procedimientos que se le hacen a lo que es las plantas. Estructuras de propagación vegetativa. Se dice que este es un proceso que implica el enraizamiento y la separación de una parte de la planta original cuando mueren los tejidos vegetales que las semillas unían. De esta manera, las células, tejidos u órganos desprendidos se desarrollan directamente en nuevos individuos. Es decir, que todas aquellas partes que son desprendidas de la planta pueden originar lo que es un nuevo brote, creando así una nueva planta. Estructuras de propagación vegetativa en plantas no vasculares. La propagación vegetativa se presenta en todo el reino vegetal, por ejemplo, en algunas algas pluricelulares. La propagación vegetativa se realiza mediante su fragmentación
en dos o más individuos. Es decir, que estas plantas pueden producir lo que son dos copias de una planta madre. Estructuras de propagación vegetativa en plantas vasculares. Se dice que gracias a la totipotencialidad del tejido vegetal, es decir, de su capacidad para formar yemas y raíces adventicias, casi cualquiera de los órganos de una planta vascular tienen relación con su propagación vegetativa al sufrir modificaciones anatómicas y funcionales que le permiten desarrollarse en un organismo vegetal completo e independiente, con las mismas características genéticas de la planta progenitora. Es decir, si está acompañado de una planta o si está solo, la planta siempre tendrá todos los genes de la planta madre. Propagación vegetativa por tallos y yemas. Los tallos horizontales, aéreos y subterráneos de varias especies silvestres y cultivadas se alargan y forman raíces adventicias. Mientras los tejidos se mantienen intactos, se trata del crecimiento de una sola planta, como sucede en muchas especies de gramíneas. A este individuo completo de extenso crecimiento se le conoce como gen o clon, pero cuando el tejido de interconexión muere o es cortado, cada uno de los segmentos da lugar a un nuevo individuo al que se le conoce como ramed. Propagación vegetativa por tallo. En este apartado tenemos lo que son 4 tipos. Iniciaremos con el primero, que son los estolones. Estos constan de secciones relativamente largas y delgadas, de tallos aéreos horizontales con entrenudos largos y cortos, alternados, que generan raíces adventicias. Luego tenemos lo que son los rizomas. Se generan a partir del crecimiento horizontal de un tallo subterráneo, por lo general más robusto que el que da origen a un estolón. Luego tenemos lo que son los tubérculos, que son estructuras grandes, suculentas, que actúan también como estructuras de reserva. Estas se forman en el extremo de los tallos subterráneos delgados y un ejemplo muy conocido lo constituye lo que es la papa. Luego pasaremos al siguiente tema, que sería la propagación vegetativa por yemas. Propagación vegetativa por yemas. Se dice que a partir de la producción de las yemas axilares con orientación vertical en los tallos de algunas plantas y de su posterior desprendimiento y caída al suelo, se producen 89 estructuras de propagación vegetativa, tales como los bulbos, que se presentan en la cebolla, el tulipán y el lirio, o los cormos del gladiolo y el azafrán. Ambas estructuras, una vez liberadas, se establecen de manera subterránea, pero forman ramas que dan lugar a nuevas plantas. Los cormos se forman en las yemas de las axilas de las hojas de un tallo robusto y suculento, que proporciona los nutrientes necesarios para la nueva estructura, la cual se desprenderá del progenitor y se desarrollará subterráneamente como un tallo corto, erecto y sólido con nudos y entrenudos. Los bulbos se desarrollan sobre tallos cortos y engrosados, a partir de yemas axilares de hojas carnosas. Los chupones son estructuras que se forman en las axilas de las hojas escamosas de los tallos subterráneos y de los rizomas, o de las yemas adventicias de las raíces. El plátano y el bambú forman lo que son estos chupones.
Propagación vegetativa por raíces. Decimos que esta es una forma extensa de propagación de las plantas. Se da mediante numerosos brotes que crecen de sus raíces horizontales. Tales brotes se forman solo si la raíz es dañada. Entonces los brotes se diferencian en un tejido calloso. Las raíces carnosas y aglomeradas de los camotes, las dalias y las peonias son también un medio de propagación vegetativa. Propagación vegetativa por hojas. Este tipo de propagación no es tan frecuente en la naturaleza como los dos anteriores. Sin embargo, es posible encontrarlo en las hojas de algunos helechos, que forman una especie de acodadura al entrar en contacto con el suelo. En otras especies, entre los que se encuentran las violetas africanas, se forman nuevos individuos a partir de las hojas que se desprenden y caen al suelo, y que posteriormente desarrollan lo que son raíces adventicias. Propagación vegetativa por estructuras florales. En algunas plantas, los meristemos apicales, que normalmente se desarrollarían como flores, se convierten en yemas vegetativas, asociadas con raíces adventicias. Estas estructuras crecerán independientemente al ser liberadas de la planta progenitora. La producción de yemas vegetativas en lugar de flores se conoce como prosificación o falsa viviparidad. Propagación vegetativa inducida. Estos se desprenden espontáneamente o a consecuencia de algún hecho traumático y enraizan en forma natural, lo que constituye en muchos casos el principal mecanismo de reproducción de estas plantas. Esto nos habla de que las plantas se pueden hacer de forma inducida también y que estas pueden enraizar de forma natural, como lo dice acá. Esta técnica de propagación tiene muchas ventajas y se emplea exitosamente sin necesidad de gran inversión económica. La técnica más común es la inducción de la formación de raíces en una sección de tallo o de la rama, de manera que se origine una planta independiente. En los casos en que se ha experimentado propagar árboles mediante la enraización a partir de segmentos, se ha tenido éxito en más de 80%. Según la parte de la planta de donde se obtienen los segmentos, cortes de estos se han dividido en cortes de hojas, de brotes o renuevos, de raíces y de ramas. La sección de cualquiera de ellos depende básicamente de las características inherentes a cada especie, de las facilidades para obtener y manipular los cortes, en función del estado fenológico de la planta, del propósito de la propagación y de la disponibilidad de recursos económicos. Enraizamiento de segmentos defoliados. Esta técnica de reproducción vegetal se da espontáneamente en la naturaleza, cuando una rama o fragmento de una planta cae al suelo y logra enraizar otra vez y producir así un individuo nuevo. Este método consiste básicamente en cortar ramas o pencas y plantarlas en el suelo húmedo para provocar su enraizamiento. Esto ocurre fácilmente sin necesidad de emplear sustancias enraizadoras, ya que al encontrarse en un estado de latencia meristemática,
Al volver al estado de crecimiento, los propios cambios hormonales que ocurren en el segmento desencadenan la producción de raíces en la superficie que está en contacto con el suelo. Según las condiciones de lignificación de la madera de los segmentos foliados se dividen en cortes de maderas blandas, meristemos, los cortes de maderas semi-duros, parcialmente maduros, y cortes de madera duras, siempre verdes, lignificados. En este método existen diversas diferencias entre este tipo de segmentos y los de maderas blandas. Estriba en las condiciones de lignificación de las ramas y en la época del año en que éstas se obtienen de la planta donante. El uso de esta técnica es muy importante en la propagación vegetativa de varias especies, por ejemplo el pino. Las especies siempre verdes de hoja angosta con maderas duras y en la propagación de árboles siempre verdes de hoja ancha. Para el enraizamiento de este tipo de segmentos hay que seguir las mismas indicaciones que se mencionaron para el manejo y selección de brotes en las plantas donantes de maderas blandas, así como también para la manipulación y cuidado de los cortes y evitar así el estrés hídrico en las estacas. Según las condiciones de lignificación de la madera de los segmentos foliados se dividen en cortes de maderas blandas, meristemos, los cortes de maderas semi-duros, parcialmente maduros, y cortes de maderas duras, siempre verdes, lignificados. En este método existen diversas diferencias entre este tipo de segmentos y los de maderas blandas. Estriba en las condiciones de lignificación de las ramas y en la época del año en que éstas se obtienen de la planta donante. El uso de esta técnica es muy importante en la propagación vegetativa de varias especies, por ejemplo el pino. Las especies siempre verdes de hoja angosta con maderas duras y en la propagación de árboles siempre verdes de hoja ancha. Para el enraizamiento de este tipo de segmentos hay que seguir las mismas indicaciones que se mencionaron para el manejo y selección de brotes en las plantas donantes de maderas blandas, así como también para la manipulación y cuidado de los cortes y evitar así el estrés hídrico en las estacas. Enraizamiento y establecimiento. El área donde se colocarán las estacas para el enraizamiento debe ser fresca y sombreada, lo que significa que la temperatura óptima para que ocurra se encuentra entre los 20 y 25 grados centígrados. Cuando las temperaturas suben arriba de 30 grados centígrados, la humedad relativa de la atmósfera o contenido de vapor de agua presenta en el aire tendrá que ser muy alto, más de 90%, para impedir que las plantas pierdan demasiada agua al incrementarse su transpiración y terminen marchitándose. La sombra se puede producir con materiales de origen vegetal como hojas de palma, pajas, ramas secas o con mallas plásticas especiales diseñadas para ese propósito. Es importante que el material utilizado transmita una luz que sea apropiada para activar la fotosíntesis de las plantas. Inducción del enraizamiento. No todas las plantas tienen la capacidad de enraizar espontáneamente, por lo que a veces es necesario aplicar sustancias hormonales que provoquen la formación de raíces. Tenemos ejemplos de los que pueden ser posibles enraizadores. Ejemplo de ello, las auxinas. Son hormonas reguladoras de crecimiento vegetal y en dosis muy pequeñas regulan los procesos fisiológicos de las plantas. La función de las auxinas es la promoción del enraizamiento.
tiene que ver con la división y crecimiento celular, la atracción de nutrientes y de otras sustancias al sitio de aplicación, además de las relaciones hídricas y fotosintéticas de las estacas, entre otros aspectos. La mayoría de las especies forestales enraizan adecuadamente con el ácido indolbutánico. Propagadores y medios de enraizamiento. El ambiente en el cual las estacas son puestas a enraizar es de vital importancia. Los propagadores deben reunir características que eviten cualquier desecación en las estacas. Un propagador es una construcción que evita la pérdida del agua del medio que rodea a las estacas. Su función es similar a la de un almácigo, pues ambos propician las condiciones ambientales adecuadas para la germinación y establecimiento de las plántulas o para el enraizamiento de las estacas, según sea el caso de que se trate. Estos se instalan en invernaderos con control de luz y humedad. Sustrato de enraizamiento. Un buen medio de enraizamiento se obtiene con arena gruesa o grava fina, que debe estar limpia, aunque no necesariamente estiércol, húmeda y bien aireada. Si su capacidad de retención de agua es baja, se puede mejorar adicionando acerrín no demasiado fresco, turba, vermiculita u otros materiales. En el caso de haber inicios de pudrimiento en las estacas, será necesario aplicar algún fungicida al medio de enraizamiento.